Bendiciones de lo alto. Dios me los bendiga. Qué privilegio poder estar nuevamente en este día de podcast. Yo sé que muchos estaban anhelando, estaban esperando ya poder tener el podcast del día de hoy. Y yo creo que el tema que vamos a hablar es un tema muy interesante. Bueno, después de 2 semanas que tuvimos la ausencia de mi amada esposa, ya por fin el día de hoy está con nosotros, ya que tuvimos invitados. Y bueno, ella les dio ese espacio para que pudieran compartir también con ustedes. Y yo creo que ha sido de gran bendición. Saludamos a la audiencia, mi amada esposa. Saluda, por favor. Hola, buen día. Una vez más, estar con ustedes es un privilegio que podamos aprender todos y pues les mando un enorme abrazo a todos los que están viendo este podcast. Y bueno, comentarte que pues en nuestras redes sociales tú puedes encontrar todo el material que estamos subiendo a la plataforma de YouTube, a la plataforma de Facebook y también estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en TikTok. En TikTok todavía no ponemos ahí el logo y no ponemos todavía el nombre, pero es @Pastor José Luis Damián. Usted puede entrar ahí y bueno, puede ver los videos que se han estado subiendo, que yo sé que serán de gran bendición. Mi amor, ¿qué te parece si iniciamos con una oración? Amén. Amén. Por Adelante. favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, eres bueno, eres maravilloso. Nos gozamos grandemente el poder estar aquí, precioso Rey. Te pedimos de tu bendición, Señor, de tu discernimiento a través de este podcast, para todo aquel que nos ve, Señor, podamos juntos aprender más y más de ti. Es un tema muy amplio, es un tema, precioso Dios, que sé que va a ser de grande bendición para muchos, Señor. Van a tener respuestas a muchas preguntas, Señor, a través de este tema. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté con nosotros en cada palabra, en cada enseñanza, Señor, que podamos nosotros estar realizando en este momento. Te pido con todo mi corazón, Señor, que todo aquel que nos está viendo sea de grande bendición este podcast. Gracias. Amén. Muy bien, mis amados. Pues bueno, vamos a entrar en materia y yo creo que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que todos han estado a la expectativa, ya que ahí en mi estado puse el tema deshaciendo pactos y acuerdos. Amén. Y bueno, son deshaciendo pactos y acuerdos satánicos principalmente. Y yo creo que para poder comprender este tema, lo primero que debemos abrir es Deuteronomio capítulo 5, en donde nos habla en los versículos 8 y 10 algo muy interesante. Me gustaría que lo leyeran juntamente con nosotros, les va a aparecer aquí abajo para que ustedes también, si no traen Biblia, pues bueno, lo puedan ver. Dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, mi amor. Y como Sí. siempre, esto es una plática. A mí me gustaría que la audiencia viera que eh, nosotros tenemos un libro y en ese libro están registrados prácticamente todo lo que ha pasado en nuestras 4 generaciones, con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, hasta la línea donde son la 4 generación. Y en ese libro viene registrado todo, en donde, pues bueno, ellos a lo mejor hicieron algún pacto, algún tratado o algún ritual Sí, en su ignorancia, así es. ¿sí? Y bueno, eso provocó que generara ciertos derechos legales. Y yo quiero abrir unas citas bíblicas rápido. En Éxodo 32, del 32 al 33, en la versión Dios habla hoy, dice, yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito.
Pero el Señor le contestó, solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Amén. Esta es una palabra bien fuerte, ¿eh? Sí, No me voy a sentar ahí ahorita en este momento porque quiero darle agilidad un poco a estas citas, ya que tenemos 1 hora y 1 hora es muy poco tiempo. sí, Y por eso observa que desde aquí dice que hay un libro en donde está escrito nuestra vida, ¿verdad? El Salmo 69:28 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre de los los justos. justos. Estamos hablando otra vez de un Ujú, libro. La Biblia está registrando ujú. que verdaderamente hay un libro y ese libro nos tiene que interesar, Así ¿verdad? es. Y mucha gente no entiende por qué razón sufre de enfermedades, sufre de patrones que sus padres o sus abuelos o hasta la tercera o cuarta generación están sufriendo. Y esto es bien sencillo de verlo, aún la ciencia no lo registra. Cuando nosotros vamos al médico, no sé cuántas veces hemos ido, Sí. y lo primero que nos hacen es un examen, un chequeo y nos dicen, ¿en su familia hay gente diabética? ¿En su familia hay gente que murió de paro cardíaco? ¿En su familia hay gente que tiene problemas con ese problema que usted está presentando ahorita? Y observa que siempre se van al árbol genealógico por alguna razón. La misma ciencia nos está diciendo que el ADN viene afectado, ¿sí? Sí. Viene afectado. Y bueno, yo creo que aquí en esta parte yo me quiero encerrar a lo que Dios está abriendo en Deuteronomio 5, de hecho está también en Éxodo 20, en donde dice que Él visitará la maldad de los hombres hasta la cuarta generación. Es decir, los derechos legales que nosotros tenemos no están hasta con Adán, sino son cuarta generación. Nosotros podemos cancelar todo lo que provenga de allá, pero eso no nos corresponde. Lo que nos corresponde es la línea directa de 4 generaciones. Ujú. Nosotros somos la cuarta generación. Entonces, si hubo pactos satánicos, si hubo brujería, si hubo maldiciones, si hubo algo por ahí, eso se tiene que romper. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, pues es que empezaste con un texto muy interesante en Deuteronomio 5, del 8 al 10, donde nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad. La Biblia nos enseña que instruyamos a nuestros hijos, que la palabra de Dios se la estemos diciendo a nuestros hijos todos los días, que meditemos de ella de día y de noche. Y lamentablemente lo que nosotros vamos a abrir en este tema empiezan, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo. Nosotros sabemos que nuestros antepasados le pedían al sol, a la luna, porque dice lo que está arriba en el cielo, ¿sí? Han hecho imágenes aún de ángeles, aún quieren hacer una imagen de Dios. Entonces, nosotros mismos muchas veces hacemos que nuestros hijos tengan ese pacto. Ujú, ¿Por qué? Porque por la ignorancia y por no leer las escrituras, el hombre está, lo que se le fue enseñado, la abuela, la mamá, eso se está pasando. Y si la abuela le enseñó a adorar cierta imagen, adorar cierto Dios, entonces están pasando ya ahí una maldición. Y estamos abriendo este tema con todo respeto, porque dice que ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y en la tierra el mismo hombre también se hace ídolos, se hace dioses, ¿no? Porque aquí en la tierra está la creación de Dios, que es el hombre, que son los animales, que son este, am, el agua, todo ser viviente que pueda haber aquí en la tierra. Y luego también dice, en las aguas debajo de la tierra. Sí, amén. dice, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclines a ellas. Ujú, Entonces, tú empezaste con un texto que debemos de reflexionar. sí, Y muchas veces nosotros, la palabra ignorancia nos ofende, pero la ignorancia es falta de información. exacto. Y nosotros tenemos que preocuparnos para estar bien informados porque entonces nosotros estamos transmitiendo a nuestros mismos hijos. Y no sabemos si estamos maldiciéndolos, ¿verdad? En vez de hacerles un Exactamente, bien, porque yo exactamente. me acuerdo que mi abuela trataba de inculcarme una religión,
pero no me daba los fundamentos para yo poder decir, ok, Así es. está muy bien, ¿no? Sino que a la fuerza y ahora tienes que hacer esto y ahora tienes que hacer Y, esto otro. y a fin de cuentas fue un patrón. Ajá, Lo que me enseñaron ujú, es lo que yo enseño ahora. Y exacto. es lo que estamos Ujú, platicando, que nosotros mismos estamos prácticamente haciendo un pacto, porque el tema que estamos viendo es deshaciendo pactos y acuerdos. ajá, Eso es un pacto, un así es, tratado, un acuerdo, así ¿no? es. Y un pacto en sí se puede escuchar bonito, ¿no? Como cuando te Por ejemplo, cuando casas, nos casamos, eso es un pacto hicimos una y alianza ese es un pacto que dura toda la toda vida. la vida, ¿no? Ujú, Y tú tienes derecho sobre mí por ese pacto, por ujú. esa unión que hicimos, votos, donde yo soy tuya, tú eres mío, pero un pacto con... ¿Sabe cómo se llama? Ya empezamos con cosas acá medio. Perdón a la audiencia, ¿eh? Ok. Pero aquí estamos hablando de un pacto terrible, o sea, donde hay maldiciones, Sí, amén. donde hay enfermedades, donde hay cosas terribles, ¿no? En el ser humano que lamentablemente se ha escuchado donde dice se suicidó y en sus antepasados Hubo gente que hubo se gente suicidó, que se ajá. suicidó. Y ese es un espíritu de muerte que está activo en la familia y que desafortunadamente no se ve y erróneamente quieren ir a través del brujo, a través del hechicero, a través de un ritual para tratar de quitarlo y eso no se quita así. No, están, Al contrario, lo fortalecen, así es, ¿verdad? Están así es, fortaleciéndolo. Mira así lo es. que dice Apocalipsis 13:8, hablando todavía de esos libros. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estamos hablando nuevamente que hay un libro, el libro del Ujú. Cordero, el libro de la vida. También lo dice aquí en Apocalipsis 20, Ajá. 12 y 15, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Aquí ya no está hablando de un solo libro. Ujú. Dice, los libros Los fueron abiertos libros. y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el que Así hemos es. estado hablando. Así es. Pero los otros libros, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ujú. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, esto está en la Reina Valera 1960. Ustedes están viendo la palabra ahí abajo y bueno, aunque se tarde un poquito, ustedes van a verla ahí para que puedan comprobar que verdaderamente estamos hablando palabra de Dios. Y Ujú. luego dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el En el libro de libro la de la vida vida. del Cordero. Ya habla a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Así Quiero es, entrar a la está nueva hablando de Jerusalén. la nueva Jerusalén, de la tierra que Ujú, prometió el Señor, y eso es ujú. Apocalipsis 21:27, Reina Valera 1960. Y bueno, se pueden hacer pactos y acuerdos en el ámbito demoníaco, ya entrando en materia. Puede haber y probablemente hay pactos que se hicieron en nuestras líneas de sangre que crearon reclamos legales en nuestra contra, ¿verdad? Y yo recuerdo escuchar a tu papá, ¿no? Que de repente, bueno, es lo que se me viene ahorita a la mente. Dice, hija, cuídate, cuida tu salud, trata Sí, de no engordar. ¿Por qué? Porque en mi familia subir de mis peso, hermanos sí, murieron de paros cardíacos y sí. cosas de esas, ¿no? ¿Qué está diciéndote tu papá? Te está diciendo que hay una línea de maldición que aún no se corta o alguien no la ha cortado. De hecho, todos mis tíos han muerto de paro, de Ujú, corazón. ajá. Ajá. Y esto es necesario entenderlo, que hay alguien que tiene que cortarlo. Ujú. El Señor dice que hasta la cuarta generación, pero eso no quiere decir que no haya alguien que la pueda cortar. No, se Ujú. puede cortar. Sí. Amén. Y yo lo he Entonces, creído, porque ya en la línea de mi papá, ahora nosotros somos los hijos. Entonces yo ya no he visto desde que mi papá, porque yo he creído que mi papá, él acepta a Cristo, ujú, empieza o se esfuerza en vivir, ¿no? De acuerdo a su palabra. Y ahora, de parte de mi papá, somos 5 hermanos. ujú, Y ahora tenemos nosotros ya hijos,
¿sí? Y ya mis papás tienen bisnietos, pero ya no ha pasado eso. Así es. Y yo puedo ver ahí Claro, el la mano de Dios. exactamente, que sí Sí, se puede, y, ¿no? y es increíble porque incluso en mi familia, como mi familia, el árbol genealógico también viene dañado. Si yo hago un examen y hago un chequeo, pues obviamente hay muchas cosas de las cuales Dios me ha protegido, de las cuales Él me ha rescatado. Incluso esos espíritus que están dentro de la familia, no te miento, han venido y atacar mi mente, y atacar ciertas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que desató ese derecho legal. Yo no sé si fueron mis padres, yo no sé si fueron mis abuelos, yo no sé si fue mi tatarabuelo. Alguien por ahí activó. Entonces, al momento de yo servirle al Señor y empezar a reclamar que Él me lave con su sangre, estoy cortando inmediatamente Mm, con todas esas maldiciones sí. y obviamente yo puedo ver en mi familia, puedo ver algo diferente y lo puedo sentir de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque para Dios los pactos son de naturaleza perpetua y generacional y duran toda la vida. Por eso Satanás trata por todos los medios de hacer pactos con la gente. Y yo no sé si te acuerdas del video de aquel brujo en donde él estaba siendo entrenado por Satanás y decía que iban gobernantes, presidentes, Sí. iba gente Artistas, importante, artistas, artistas. iban a hacer pactos con Ujú, Satanás y sí. que le llevaban cantidades de dinero Ujú, increíble, joyas y todo eso. Y había un cuarto en especial, hay un cuarto porque ese lugar está sí. ahí en especial, pero Ujú, que a Satanás no le importaba eso, que lo más valioso para Satanás era el alma de la persona. así es. Y cuando las personas estas hacen, yo estaba reflexionando en la mañana, cuando las personas hacen un pacto con Satanás, no solamente ellas quedan atadas Ujú, a ese pacto, sino que hacen a su familia, así es. la liga. Y lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando Coré se levanta en contra de Moisés, observa cómo cuando viene el juicio sobre los que se levantaron en contra de Coré, alcanzó a las esposas, a los hijos, a los nietos, a toda la familia. Ujú, Observa en el caso de Daniel, cuando pasó lo del foso de los leones, también los que lo acusaron no solamente fueron ellos, sino su también sus familia, familias. sus Así esposas, es. sus hijos. Estamos hablando claramente Ujú, que eso fue un pacto, fue algo que estaban ligándose. ¿Por qué? ujú, Porque estos pactos son perpetuos, son para siempre. Y por eso, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, Dios toma en serio nuestras palabras. Cuando nosotros le decimos, Señor, claro. yo voy a renunciar al mundo. Yo voy a renunciar a todas aquellas cosas que verdaderamente no me están ayudando para que yo pueda vivir una vida como tú quieres. Sí. Y vemos claramente cómo la mano de Dios viene y a través del pacto que nosotros hacemos con Él, Él viene y se manifiesta enviándonos ángeles, enviándonos al Espíritu Santo, Ujú, enviándonos toda una ayuda que no vemos físicamente, pero que existe. El Salmo 91 nos lo dice claramente, ¿verdad? sí. Amén. Amén, así es. Bueno, entonces, podemos ver un ejemplo en David y Jonathan. Y yo lo quise traer acá porque David y Jonathan hicieron un pacto muy especial. Y esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 13 al 17. No lo voy a leer. Y aquí en las escrituras nos registran que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, Ujú, él se ligó tanto a Jonathan que hicieron una amistad, hicieron un pacto y David juró ahí con Jonathan que si Jonathan moría, él se iba a encargar de su descendencia. así Y es. vemos más adelante cómo Como él a manda a su hijo, buscar ¿verdad? A a su su hijo, hijo. uno lisiado, que Sí. cuando estaban eliminando a todos los de la línea de Ujú. Saúl, se le cae Se a cayó la y sirvienta quedó y quedó lastimado. lisiado de los Quedó, pies, ¿verdad? ujú, así Entonces es, él va y cumple ese pacto. Como así la es. misericordia de Dios llega a Mefiboset, incluso hay un canto bien hermoso, ¿verdad? Sí. Que se levantó, pero vemos claramente que esos pactos pues se tomaban en serio y nosotros tenemos que tomar en serio esto porque cuando Satanás ve que nosotros hacemos un ritual, por ejemplo, ay, yo voy a que me lean las cartas, eso es un Ujú, pacto. así es. Yo le estoy dando un Un derecho. derecho, un derecho.
Sí. Ay, voy a que me digan si mi esposo me está engañando, si mi esposa me está engañando. Y luego en la ignorancia lo sencillo, ¿no? Ten porque es para la buena suerte, Oh, ¿no? O sea, eso, como eso es talismanes. una atadura Y luego, déjame, toco al bebé porque le hago para que ojo. no le vaya a hacer ojo. O ponle algo rojo para que no le hagan ojo. Ajá, O sea, exactamente, en la ignorancia, exacto. pero son cosas que se están Ajá. trayendo y que se ven normales. Y yo recuerdo Y que cuando luego te que te pasan daban el huevo, ¿no? eso. A mí mi abuelita me lo hizo, ¿no? Me enfermé por ahí del ojo y me llevó a un terreno y no sé qué, yo no recuerdo qué dijo, lo único que me acuerdo que me pasó el huevo y por allá aventó el huevo. Ujú, O sea, y eso es brujería, así es. ¿no? Y en la ignorancia, todo lo que podemos afectar en nuestras generaciones. Incluso yo no sé si te acuerdas, anteriormente yo lo veía, ya no lo veo, pero le ponían al pobre niño un ojo de venado, no sé Para que qué, no le hicieran para que ojo. no le hicieran ojo. Y el pobre Y chamaco ahí. en la ignorancia, como dice la palabra que a lo malo le Ujú, llaman bueno, porque la gente pues decir, o sea, la gente todavía dice, ah, pónselo al niño, ujú, ponle el listoncito rojo, ponle el ojo de venado, ponle, o sea, porque en la ignorancia no saben lo que están haciendo, ujú. ¿verdad? Y qué delicado es el no estar informado, Claro, el no investigar, el no ver las escrituras, y por algo muy sencillito, así es, porque el enemigo obra de esa manera. claro. Cuando Jesús estaba ayunando, que estaba en el desierto, ¿qué le dijo Satanás? Ujú, Todo todo eso esto te te daré. daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente a Dios Escrito adorarás está. y Ujú, a Él solo servirás, así es. ¿no? Entonces, qué tristeza, ¿no? Porque hablaba sobre el brujo, servidor de Satanás, donde decía que iban artistas a hacer un pacto para que ellos fueran, ¿qué? Famosos. Sí, porque de repente tú ves a artistas que suben de un de repente, ¿no? Y dices, ah, caray, pero ¿por qué subió tan rápido, no? Y resulta pues que ellos pues le entregan su alma a Satanás porque Sí, ese es el intercambio. Lo que no entienden la gente que hace esos pactos es de que a Satanás no le importa el tiempo. A no, él no dice, voy a hacerlo por 20 años, por 30 años, te voy a dar la fama. No, no, así a algunos se los puede dar en el momento, es famoso y luego se los sí, puede llevar. ¿Por qué? Porque sí, ya es un derecho y Dios no puede pelear contra eso. no, ¿Por qué? Porque ellos están renunciando así es. prácticamente a ese privilegio, ¿verdad? Le están Y dando el derecho a así es. Satanás y Cuando alguien hace un pacto, mi amor, con demonios a través de un sacrificio, un ritual, algo, ¿sí? Los demonios reclaman el linaje de esa persona. Esto queda intacto hasta que se anula. Es decir, puede continuar, puede continuar, sí, puede continuar. Y yo recuerdo, créeme, que cada vez que ha venido una persona aquí, eh, tú sabes cómo llegan, pero bien endemoniados y lo sí, primero que nos dicen es que lo llevamos con el brujo, lo llevamos con la no, bruja sí, y le hicieron esto y no lo arreglaron, no lo no. arreglaron. O como que se calmó un tiempo y todo, pero después regresó peor, porque Ajá. ese es el engaño que hace Jesús Satanás. fue tan claro que él dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Ujú. Fue muy claro, Así es, ¿verdad? así es. Por Solamente eso es el... un engaño nada más, Exacto. ¿Por qué? Porque ¿no? Satanás nunca va a traer algo bueno. No, sí, Y, no. y ahorita lo están presentando en este tiempo como que Él es bueno, que Él no es malo, Ay, que, no. que, que solo Dios es prepotente. Y he escuchado estas versiones tan terribles. ¿Por qué? Porque el satanismo se está expandiendo Sí. a tal grado De de que... hecho, en las noticias a veces no nos informamos que hay lugares donde los satánicos están pidiendo ya como un derecho de meterlo a las escuelas Ujú, y meter el satanismo a los niños, o sea, sí, como si desde fuera una como si religión fuera una cualquiera. materia, porque dice que ellos también tienen derechos, ¿no? Ujú. Y ahorita todo mundo tiene derecho, ¿verdad? Hay algo De, que me impacta mucho cuando los gobernantes, y yo estaba analizando esto, pero los gobernantes cuando van a un brujo, cuando hacen un ritual, un pacto para ellos poder estar en el poder, hacerse ricos y todo, ellos están maldiciendo al pueblo
Así Ellos es. se lo están entregando a Así Satanás y es. por eso vemos tanta drogadicción, por Sí, eso vemos tanta prostitución, tantas violaciones, tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque hubo un pacto detrás de así eso. es. Ahora, cuando vemos que el pueblo de Israel edificaba altares a Baal, ¿qué era lo que pasaba? Venía caos, veía calamidad, Ujú. venían hambrunas y venían incluso la gente que no era judía venía a quitarles sus alimentos y los tenían como esclavos. Era algo Ujú. terrible. Y yo ahora, dimensionándolo, observa que ahora los narcotraficantes ponen altares a lo que llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, Así es. y observa que manejan los 4 colores, que cada color tiene por ahí Tienen un su significado ellos. significado, Ujú. negro, rojo, blanco, Verde. y no me acuerdo la Creo. otra, ¿es Ujú. verde? Ok. Entonces, cuando ellos edifican un altar, ellos están haciendo un pacto y ese pacto no es con lo que le están ofreciendo. Ese No. espíritu no quiere objetos, ese No. espíritu quiere sangre. ¿Y cuántos Quiere altares de esos almas. de repente ven que llegan muertos y ponen los muertos ahí en esos altares? ¿Por qué? Porque los demonios eso es lo que están reclamando. Están Ujú. reclamando. Cuando ponen los altares en los cerros, cuando ponen así, es porque están prácticamente contaminando la atmósfera de ese Ujú. pueblo para que Dándoles un ellos puedan derecho. ejercer poder. Por eso Ujú. los ponen en esos lugares Sí, altos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Contraatacar. ¿Y cómo lo así va a es. contraatacar? Con la oración, Con ayuno, rompiendo pactos, así es. rompiendo todo esto, Ujú. creyendo. Yo he Y creído que una desafortunadamente, iglesia siempre bendice el lugar. amén, Lo he creído. Que nosotros como iglesia, en los lugares que estamos plantados, entonces se derrama la bendición de Dios. sí, amén, Pero la iglesia, como dices tú, tiene que pelear, ¿no? amén, O sea, tenemos que pelear por el lugar, porque se mueven muchas cosas. Estamos viviendo tiempos terribles donde prendes tú en la televisión y hay noticias, pero no son noticias buenas. Por lo regular son noticias malas, por lo que platicabas, pastor, sobre los derechos legales que se ha dado. La gente ve los altares y, ay, o sea, lo ve como ya, algo, incluso la algo misma iglesia, ¿no? normal, La misma la iglesia misma los ve iglesia, normal. y no debe de ser así. Exacto. No debe de ser Cuando así. Gedeón va a pelear esa batalla, que no la peleó porque pues fue diferente, lo primero que hace, Dios le demanda derribar el altar que su padre estaba cuidando, para empezar. En Jueces capítulo 6 lo vemos. Y ahí prácticamente estamos viendo cómo antes de poder romper con esa ligadura de esclavitud, de pobreza y de todo lo que estaban siendo oprimidos el pueblo de Israel, él tenía que romper con los derechos legales primero de su casa. Ujú. Entonces, si nosotros estamos observando que la atmósfera está en ese nivel, nosotros tenemos que empezar a romper todo lo que está en nuestro hogar primero, Así primero, es. ¿verdad? En Y, nuestra y, casa, y en nuestro corazón, anular ¿no? en nuestro... Sí, 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 O sea, claro. iniciando en nuestro corazón, porque ahorita la gente dice, pues cada quien tiene derecho de expresión. Y Sí, la Biblia es muy clara, donde dice, no te hagas ídolos. O sea, claro. eso no podemos nosotros ir en contra de lo que Dios ya estableció. Te la voy a poner Y bien sencilla. lo pone normal. Ujú. Yo quería leer un texto que es Juan 8, lo tengo aquí, 8:44, es la Reina Valera. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le estaba diciendo a los fariseos, le estaba diciendo a maestros. Y nosotros tenemos que entender, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. ¿Por qué Ujú, quise decir ese texto? Porque muchas veces no podemos tomar a la ligera esto, en estos pactos, ujú. ¿no? Porque esos altares, la gente, ¿a qué va? Claro, Por lo regular le va a pedir que le vaya mal a la gente. claro. Por lo regular dicen, le dan maldiciones a la Ujú. gente.
La gente no ¿sí? Y entiende no entiende lo que está, que manda un espíritu, manda un demonio, pero pero se se queda planta otro con otro, él, se planta porque otro. dice que la regla de oro que es, Ujú. lo que tú haces Así es lo que es, vas a recibir, así es. ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender que la gente que tiene un deseo de hacer lo malo, no es hijo de Ujú. Dios. Yo sé que lo que voy a decir a algunos les va a sonar como loco, pero esto es una realidad. Pero nuestros padres acostumbraban que si uno de sus hijos nacía en un día de un santo, les ponían el nombre del santo. O bien, si ellos eran muy devotos de X santo, le ponían el nombre. ¿Qué está pasando con eso? Le están dando un derecho legal a ese principado o a ese gobernador de las tinieblas cuando le están poniendo el nombre de ese ídolo. Cuando bautizan a los niños, Wow. o sea, Eso es una estamos atadura. hablando con respeto, pero no hay una evidencia ni una sola en la Biblia donde hable de un niño bautizado. Exacto. Los niños eran presentados, no Ujú. eres bautizados. El bautismo es un paso de fe, El único que nos podría mostrar eso es Jesús y Jesús fue presentado así, y fue bautizado y ya fue bautizado a los a 30 a su años. edad, Así es. estando consciente, ¿verdad? Amén. De lo que hacía. Entonces, por eso es un tema muy fuerte, en lo que sé que mucha gente a lo mejor se puede molestar, ¿no? Sí, o se puede Pero, incomodar. Ujú. pero que revise la palabra, dónde está su fe, dónde están sus fundamentos, dónde me puede él, la persona, contradecir a lo que la palabra está, ¿no? Lo que ya está establecido. Y volvemos a las maldiciones. Es que eso hizo mi abuela, eso hizo mi mamá, eso hizo la hija. Y entonces yo, si lo practico, lo va a practicar mis Ujú. hijos van a... O sea, es una maldición, es Claro. una práctica que se está haciendo, Ujú. que no la ven mal porque sus generaciones lo hicieron, Así es. pero que en realidad son pactos porque no son establecidos Ujú. por la palabra de Dios. Ujú. No es lo que Dios quiere, Así es. ¿verdad? Entonces, nosotros podemos remover o anular esos pactos o esos decretos que se hicieron. Obviamente tengo que arrepentirme y Así tengo es. que permitir que la sangre de Jesús verdaderamente entre en acción, se Ujú. active en mi ADN para que sea purificado mi ADN, para que sea limpiado, Así es. para que entonces no exista ninguna huella de lo que sucedió 3, 4 generaciones, ¿verdad? Hay Así algunos es. que están buscando sus árboles genealógicos para ver de qué descendencia viene. La escritura nos dice claramente que nosotros somos gentiles. Sí, sí. No hay mucho por qué buscar. Y si nosotros nos estamos buscando como decía el apóstol Pablo, en estas genealogías, pues lo único que vamos a hacer es perdiendo el tiempo cuando podemos aprovecharlo para cosas que verdaderamente son productivas, ¿verdad? Sí. Y mi amor, las personas, como tú lo mencionaste en su ignorancia, hacen pactos con los demonios por varias razones. Yo anoté dos nada más. La primera es por lluvia para sus cosechas. Y tú sabes que en este tiempo, por ejemplo, ellos sacan de repente a un ídolo y lo andan paseando por la calle que para que llueva. ¿Por qué no lo sacan en los meses que no llueve? ¿Por qué lo Sí, sacan? ¿Por qué lo tienen que sacar en el mes que llueve? Y sí. lo andan paseando, ahí con peligro que se les caiga, ¿verdad? Y también ellos piden protección de un enemigo o seguridad para su familia. Y lo vemos mucho también, incluso, no nada más aquí en la sociedad, lo vemos en nuestras etnias, porque en nuestras etnias, incluso cuando vas a entrar a un territorio, hay algunos que dicen, tú para poder entrar a ese territorio tienes que pedir permiso al demonio que está ahí. Y no lo mencionan como demonio, sino como Dios y todo eso, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque Él es el que está, entre comillas, con autoridad, pero la realidad es que mi Señor es el que tiene la autoridad Así es. completa, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, por lo general, la razón detrás de un pacto era algo correcto para ellos, ¿sí? Sí, Porque así se los enseñaron, como tú así es. dijiste, ¿no? Así es. Se los enseñaron así y Se ellos los en su pasaron ignorancia, nada así más. es. Yo recuerdo que hubo una ocasión en donde estuvieron haciendo un ritual por aquí
vestidos de negro, con Una campana, una ¿no? Que van sonando. campana. Es más, la misma gente que no era cristiana tenía miedo, tenía miedo. Sí. ¿Por qué? Porque no era algo bueno. No, O sea, si es algo bueno, no te da miedo. no. Y que lo practican sin fundamentos. Así Es es. que lamentablemente y tristemente la gente practica cosas sin fundamentos. Y me da tristeza que la gente se enoje y que en vez de que se enoje, que investigue, Claro. que escudriñe las escrituras, que sepa qué es lo correcto. Aquí que leíamos en Apocalipsis, donde dice que vi a muertos, a grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y se les ha enseñado que pueden hacer, que aunque estén con ese pacto, pero ellos hagan obras buenas, con eso como que se les quita ya, ¿no? Ah, Aquello sí. malo, ¿no? Piensa que ya con Ya esto. no, o sea, yo a lo mejor, ¿sabes qué? Pues doy un billete y hice algo, porque suelen Hice una hacerlo, buena ¿eh? obra. Ajá. Lo suelen hacer, Sí. sueltan el billete y con ese yo ya pagué. Ajá. Pero yo tengo un pacto ahí con esa muerte donde mato gente, donde tengo una vida desordenada. Ujú. Y es bien clara la palabra porque dice que fueron juzgados conforme según sus obras. Sí. Y es algo bien impactante porque ¿cuántos pactos no hace la gente? Porque yo escucho, ¿verdad? Es que se quieren hacer ricos, pero sin trabajar, sin hacer, ay, me quiero sacar la lotería, Ujú. quiero hacerme famoso, yo le voy a entregar mi alma al diablo, que al cabo, pues, ¿de qué sirve el alma? Total, No, la vida no. es una, Y el una engaño, cosa, ¿no? ajá, y ya luego pues, se muere uno y no siente, y no. La No, escritura dice que hay un infierno y hay un cielo. así Entonces, es. cuando tú haces eso, estás ligando no solamente tu vida, sino la vida, si tienes hijos, de tus nietos y Así de tus es. bisnietos, son 4 generaciones a partir de ti Ujú. para poder, si ya venías mal con tus generaciones, imagínate cuánto estás Sí, prolongando todavía. así es. Yo quiero ir a un ejemplo en donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hizo pactos con, bueno, aquí le llaman la Santa Muerte, pero observa en Isaías capítulo 28, versículos 14 al 18, se los van a estar mostrando ahí. La versión Dios habla hoy. En el versículo 14 dice, escuchen pues la palabra del Señor, hombres insolentes que gobiernan este pueblo de Jerusalén. ¿A quién se estaba dirigiendo? Al A pueblo los gobernantes, a los líderes. Amén. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la que gobiernan muerte. este pueblo. Observa con quién no hicieron pacto con Dios. ¿Con quién hicieron? Con la muerte. Con la muerte. Un contrato con el reino de los muertos para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Hemos buscado refugio en las mentiras, protección en el engaño. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Esa piedra es Jesús. Amén. Sí, En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo y el agua arrasará su lugar de protección. Su pacto con la muerte será anulado y su contrato con el reino de los muertos quedará sin sin valor. valor. Vendrá la terrible calamidad y ustedes los aplastará. Es decir, Dios les iba a ayudar prácticamente. ¿Por qué? Porque un espíritu de muerte no trae bendición, trae muerte, no Ujú. trae vida. Entonces, se equivocaron estos israelitas. Se equivocaron, hicieron pactos con demonios. Sí, Y prácticamente Dios se los está revelando. Dios tenía cierta razón de poder estar molesto. sí. ¿Y cuántas veces Dios se molesta con nosotros cuando abrazamos la mentira? Oye, mi amor, de verdad, hay cristianos que les encanta mentir. Es más, Sí. disfrutan de la mentira y hasta ellos se creen las mentiras. Ah, Es tan sí. terrible porque dice que el mismo engaño los va a atar. El mismo engaño va a traer juicio sobre de ellos.
Y si tú, mi amado Ellos hermano, se enredan solos. sí, solos. Si tú, mi amado hermano, que me estás escuchando, tú eres muy partícipe o te gusta mentir, haz un alto. Hoy es tiempo todavía. Sí, Necesitas hacer un alto. ¿Por qué? Porque Dios te está dando la oportunidad. Si tú estás escuchando este podcast, es porque verdaderamente Dios te está queriendo direccionar para que ya no caigas en esos errores, sí. para que puedas conducirte Ananías y bien. Zafira les costó la vida Wow, eso está terrible, ¿no? por haber mentido. Amén. Entonces vemos claramente aquí en este pasaje que ni el pueblo de Israel se libraba, el pueblo de Dios. Dios estaba dirigiéndose a través del profeta Isaías con los religiosos, con los dirigentes. Imagínate la responsabilidad que hay en un servidor, en tu vida, cuando estamos ministrando la palabra. Muchos se molestan porque se les habla la verdad. Muchos se incomodan porque se les habla la verdad, pero yo me acuerdo, ahora que he estado enseñando estos mensajes o que hemos estado compartiéndolos, me acuerdo que cuando a Acab le dijeron del profeta, que consultaran al profeta Micaías, si no me equivoco, en donde había consultado él a 400 profetas y todos le habían dicho que iba a ganar una batalla, pero en realidad Dios había estado en los cielos un tribunal y había enviado un espíritu. Dios envió un espíritu de De mentira mentira. para engañar a esos 400 profetas. Y cuando el profeta que llega ahí dice, no, es que yo no puedo ni ver a ese profeta, lo detesto, así lo dice la escritura, lo Sí, detesto. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú hablas sí, la palabra, tú caes mal, sí. te detestan. La verdad, la Biblia lo dice. Sobre todo para aquellos, la Biblia dice que corrijas al sabio y te va a amar, pero corrige al necio te va a odiar. O sea, aquella persona necia que quiere escuchar lo que su corazón desea en contra de Dios Así es el que es. te va a detestar. Mira, aquí hay un ejemplo claro. El pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en esos principados de muerte, en esos demonios. Estaban depositando su confianza aún a pesar de que vieron maravillas, aún a pesar de Sí, que vieron milagros, aún a pesar de que Dios estuvo siempre con ellos. Eso es algo terrible, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pueblo este? Pues estaban maldiciendo a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. Estaban maldiciendo a esas generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Dios los lleva a cautiverio por ujú, 70 años. Los lleva a Babilonia cautivos y allá se edifican un altar de Nabucodonosor y el que no se postrara, pues no iba a adorar. Y observa que hubo pueblos de Israel, porque eran muchos, que sí se postraron. sí, Esto está increíble. ujú, Hubo pocos que no, pero hubo mucho pueblo que sí se ujú. postró. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Que muchas veces Satanás nos ofrece cosas. Es que me estoy riendo porque ahora eso sucede en el presente. Es a lo que iba O sea, para allá. esto trasciende y es lo que debemos de entender. Son ídolos cambiados nada más Así de es. nombre, pero siguen siendo Los ídolos y se mismos. siguen postrando, Y, ¿verdad? y no necesariamente te tienes que postrar ante una figura, Ah, ¿no? claro, Pero, por ejemplo, te postras ante la comodidad, te postras ante el dinero, ante el te pecado. postras ante el pecado, Sí, te postras ante la mentira, ante el engaño, ante el orgullo, ante el odio, y ahí le ponen. sí, la lista es larga. Amén. Entonces, ellos pensaban que a causa de ese pacto, cuando llegaran problemas, ellos se iban a escapar. Pero mira a Dios cómo estaba hablando con ellos. Era muy tajante, muy tajante. Literalmente creían que los demonios en quienes habían puesto su confianza podrían protegerlos y guardarlos. Y me acuerdo de aquel brujo que se convirtió, que tenía sus guardianes ahí, y ellos ponen sus demonios, que son guardianes, como con estatuas de piedra, los ponían ahí, y dice que cuando estaban ahí en su casa, él los tenía para cuidar a su esposa lo deja y se convierte al Señor, y ninguno de esos guardianes pudo detenerla.
Y decía, ustedes no sirven para nada, porque no pudieron detener a mi esposa. ¿Cómo es posible que el Dios al cual ella sirve es más poderoso que ustedes? Ustedes son una bola de charlatanes. Y que empezó el diablo a presentarse ahí y hubo una batalla. ¿Te acuerdas de esa Sí, conversión? Wow, sí, eso es increíble. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que esos ídolos no sirven para nada. Tienen ojo, pero no ven. Tienen boca, pero pero no no hablan. hablan, Oídos, pero pero no no oyen. escuchan, Manos, pero no pueden tocar. Pies, o pero no no pueden pueden caminar. caminar. Los tienen que cargar. Así es, Y luego son de yeso, son de piedra, son de tela, son sí. pintura. Alguien los tuvo que Y hacer. dice, con la leña que haces una torta, una tortilla, esa misma leña usas para hacer un ídolo. Amén, ¿No? Y lo dice la Biblia, amén. ¿verdad? Y por esa razón, nosotros maldecimos nuestras generaciones. Pero Dios habla de 4 generaciones. Dios habla de esas 4 generaciones. En nuestras manos está cortar. Así es. En nuestras manos está eliminar esa maldición. Esa es la buena noticia, yo creo, el Sí, día de hoy, ¿no? sí, amén. Porque yo sé que hay mucha gente que en su ignorancia, yo creo que a través de esta plática poder llevarlos a reflexionar que sí se hacen pactos, Ujú. ¿verdad? En la ignorancia, Sí. ¿verdad? Pero que hoy, pues tenemos buenas noticias, ¿no? Sí, Para eso. y la ventaja es de que conocemos a ese Dios poderoso, ese Sí. Dios que todo lo puede y que cuando clamamos a Él, Él viene y nos contesta. Yo quiero compartir un poquito sobre, eh, en relación a mi familia. Cuando desde niña yo vi a mi padre, tuve una figura de mi papá. Él fue un hombre que casi no me pegó, que él me daba muchos consejos y este, pero había una parte de él que yo veía que él tomaba mucho, que no éramos, hubo un tiempo donde éramos muy pobres, pero no faltaba la tomada, ¿no? La cerveza. Y yo me prometí no ser como mi papá. Yo dije, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a tomar, porque en ese dice que no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, porque el vino te hace ser una persona, cosas que no se deben de hacer. Lo que hace el vino te incita a hacer cosas que no son Te correctas. desinhibe. Sí, no Ajá. estás en tus 5 sentidos. Yo vi a mi padre golpear a mi mamá y yo me prometí no tomar. Entonces yo iba a las fiestas. Obviamente hoy ellos son Sí, transformados, sí, sí, ellos son nuevas criaturas. claro que sí. Obviamente Yo eso estoy quedó hablando ahí, del ujú, viejo del hombre, viejo ¿no? hombre, Del ¿ah? viejo hombre. Amén. Sí, porque Este, tal vez nos está sí, escuchando sí, sí, no, y va a no, decir, no. ay, no, mi hija, no. Eso Me e- atrevo a es un hablar del testimonio un testimonio simplemente. del viejo hombre, ¿verdad? Sí, Que la palabra dice, las viejas gracias. cosas pasaron ya, aquí todas son hechas nuevas. Ese es el pacto, ¿verdad? Amén. Que Dios nos da. Entonces, yo iba a las fiestas, pero sin tomar. Pero el problema fue cuando empecé a probar todavía recuerdo esa cerveza que tomé, que ni siquiera me la acabé y fue cuando para terminar pues tomada porque como no lo hacía, pero ahí inició. Wow. Inició fue un año donde yo tuve que, terminaba tomada, terminaba llorando, anduve, con amigos en una ocasión una camioneta todos tomados, donde se pasaba de un lado a otro, donde, también peligraba mi integridad. O fue un año donde sí, este, Fue pasó, o complicado. sea, son maldiciones. O sea, son Sí, maldiciones que a veces, aunque tú no quieras hacerlas, a veces que te prometes, este, eh, sucedió en mi vida, pero es hermoso venir a romper sí. esas maldiciones, ¿verdad? Yo, Sí, y yo creo que es la bendición del Señor, ¿no? Cuando llegamos a sus pies, pues obviamente llegamos rotos, quebrados. No, no, nadie paga un peso por nosotros. No tenemos un valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la no, verdad, con nuestras manos destruimos muchas cosas.
echamos a perder muchas cosas, tomamos decisiones equivocadas, Sí, dañamos a muchas personas. así Así como es. nos dañaron, también dañamos a otras personas, Claro que las sí, lastimamos. claro Y que sí. verdaderamente cuando Jesús viene, Él viene a recoger todos esos pedazos, los funde en el fuego de su Espíritu Santo para hacernos de nuevo. No Ujú, une los pedazos, los funde y hace algo nuevo. ujú. Ay, Sí, esto es es algo hermoso. hermoso. Es Amén. hermoso lo que Dios hace porque cuando yo acepté a Cristo, eh, yo continué. De hecho, yo llegué a ir tomada a la iglesia porque fue Cuando una, empezabas, aclarando. eso fue en 1993 cuando yo acepto a Cristo en mi Amén. corazón. Y fueron muy poquitos, porque fue en octubre, en noviembre, todavía en diciembre, que fui a una disco, y recuerdo que mi mamá me decía, a ver, ¿cómo estás, hija? Porque estás yendo a la iglesia y estás yendo a las fiestas. Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, a mí nadie me va a convencer que las fiestas son malas. Entonces yo ya había recibido a Jesús en mi corazón, pero estaba en el proceso. Y me acuerdo que estaba en la mesa donde dejé de bailar, estaba yo sola, tenía una bebida sobre la mesa y recuerdo que yo hice esto con la bebida, le di un sorbo. Yo dejo la bebida en la mesa y levanto mis ojos y era un ambiente en el cual yo estaba acostumbrada. Era un ambiente para mí que no estaba mal, pero mis ojos empezaron a ver lo que nunca había visto. Mis ojos espirituales fueron abiertos. Empecé a ver bailes sensuales, empecé a ver cómo los hombres Wow. veían a las mujeres con lascivia, empecé a ver borrachos, empecé a ver era Tus ojos espirituales se destaparon. una escena que yo no había visto cuando yo ya estaba acostumbrada a esas escenas. Entonces, una voz en mi oído que me decía, tú no perteneces a este lugar, Qué hermoso. tú no perteneces, me taladraban, tú no perteneces a este Gloria a lugar. Yo Dios. quería salir corriendo y fue la Gloria a Dios. última vez que yo pisé un lugar así, no porque me lo hayan prohibido, es porque Jesús viene y hace un pacto con nosotros. Amén. Es un pacto Amén. distinto, donde ese vacío lo llena completamente Jesús. Y hoy, el día de hoy, yo no necesito de un baile, de una bebida alcohólica para suplir el vacío que yo tenía. Amén. Ahora Jesucristo vino y llegó a mi vida y hizo algo maravilloso en mi vida, Maravilloso. ¿no? Gloria a Dios. No sé cómo estamos de tiempo. Vamos muy bien de tiempo, ya casi ajustando la hora. Pues bueno, una de las cosas que debemos entender, la audiencia tiene que entender que cuando se hace un pacto, pues obviamente uno de los requisitos que los demonios piden para hacer válido un pacto es el uso de la sangre. ¿Por qué? Porque con eso sellan. ¿Sí? El uso de la autorización. Y tú ves que ellos no pueden hacer ningún ritual, los brujos o cualquier cosa que esté moviéndose Ujú, ahí, ellos necesitan la autorización. ¿Por qué? Porque ellos saben, incluso cuando tú vas a contratar un plan telefónico, por ejemplo, te hablan de la compañía y te dice, usted autoriza poder, ajá, vamos a grabar su ujú. conversación. ¿Por qué? Porque su autorización es un sello. Pero Entonces, también se podía decir que también cuando confiesan, también, ajá, ¿sí? sí, Porque la gente puede decir, bueno, yo no he hecho un pacto de sangre, claro, pero con su boca ha ajá. declarado. Cuando, por Y ejemplo, yo estaba analizando, por ejemplo, lo que son los famosos rosarios o los famosos novenarios que hacen, ¿verdad? Ellos están hablándole a los muertos, ellos están hablándole a los ángeles, están haciendo algo tan terrible que eso genera pactos. Y sí, observa que están rezando.
por la muerte de la persona. Ujú. No sé cuál es el propósito, ¿verdad? Pues ellos parece salvar al alma cuando ya no puedes Ajá, hacer nada por el porque la muerto. Biblia, exactamente, la No Biblia puedes. registra claramente que solamente Es en vida, en ¿no? vida Dice, si tú decides a dónde confesas, ir. ¿no? Ujú. Dice, si En vida confesas tú tus decides. pecados, ¿no? Hoy estamos sacando muchas cosas, Sí, ¿verdad? no, es Pero que es parte de este sí, tema ¿no? tan Y un muerto no importante. puede confesar sus pecados, Y ya. observa algo, que con tanta frecuencia las enfermedades, la depresión, la calamidad, la muerte prematura y muchas otras cosas son el resultado de pactos demoníacos. Reclaman que son dueños de la línea de sangre y el linaje basado en el pacto hecho con ellos. Amén. Y bueno, no voy a entrar aquí a este punto, pero a Eliseo le pasó algo, ¿no? A Ujú. Eliseo le pasó que entró a Jericó y en Jericó estaban muriendo los niños prematuramente. En Jericó Eso estaban está, muriendo. Y a mí me en impactó eso, segundo ¿eh? libro de Reyes, Me capítulo impactó. 2 versículos 19 al 22, pueden ir poniéndolo en lo que vamos hablando para que vean que ahí había una maldición lanzada, pero no era ni siquiera por el pueblo de Jericó. ¿Quién crees que lo lanzó? Yo me quedé, quinientos sí, cincuenta años antes, Josué. Josué da ese decreto y da esa maldición Y, y activa, le da ay, derecho legal a los a demonios. mí me estremeció mucho esta historia, que realmente, soy sincera, yo no la sabía, pero me estremece porque muchas veces decimos cosas con la boca Ujú. que no entendemos lo que se dimensiona. El poder. Cuando maldecimos a veces a nuestros hijos o les declaramos cosas que no están bien y digo, wow, o sea, qué responsabilidad, ¿no? Y cómo debemos de caminar y tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Ujú. Porque aquí Josué, ¿qué es lo que hizo, no? Sí. Y a mí la verdad Eh, sí me y, impactó esa historia, la y es verdad. algo tan impactante porque cuando Eliseo se presenta 550 años después, él viene y corta, Ajá. él Y, anula y acá dice, ese ¿verdad? En pacto. aquel tiempo hizo Josué un juramento Ujú. diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre Eche. su hijo perdón, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y dice que los niños Y los niños nacían y morían y morían, violentamente morían de de cosas, cortada ajá, y de edad. cosas extrañas, O sea, porque ay, Dios mío. era un derecho ahí tremendo. Wow. Esto está en Josué capítulo 6 versículo ¿Y 26. cuánto tiempo pasó? 550 años. O sea, eso me, Esto es bien impactante porque sí, observe que cuando está esa maldición, ahí no eran 4 generaciones. Ahí estaba continuando, continuando hasta que alguien llegara y lo así es, anulara. así es. Es decir, que si nosotros venimos con una maldición desde no sé cuántas Ajá, generaciones, nosotros tenemos que anular lo que nos corresponde hasta la cuarta así es. generación para no meternos en Es que broncas. trasciende. Es Ujú. como, por ejemplo, si nosotros cortamos nuestra generación, nuestras, nuestra cuarta generación, ¿no? Pero los que no han cortado, o sea, Ujú. el abuelo, la mamá, el hijo y el nieto. Ujú. Pero el nieto no cortó, entonces vuelve. Ahora, entonces el nieto va a tener sus hijos y entonces trasciende, Así es. ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que cortar. Pero observa aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16 34 nos está diciendo quién edifica Jericó. Y nos dice cómo se edifica. En su tiempo, Giel de Betel, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso Puso sus sus puertas puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por por Josué, Josué. hijo de Nun. Observa cómo la edificó. Murieron sus hijos, su descendencia. Ese fue el precio para construir Jericó. ¿Y qué es lo que pasa? Toda la gente que vivía en Jericó, sus hijos morían. ¿Por qué? Porque era un derecho legal que los demonios tenían. Y así, por ejemplo, cuando vemos que hay gente que practica brujería, yo les pido a aquellos que nos observan, porque sé que hay brujos y brujas que nos están viendo, yo les pido que se detengan de esas cosas que están haciendo, porque ustedes no saben el daño que les están haciendo a su familia,
a sus hijos, a sus nietos. Y mientras no haya alguien que corte, que anule todo eso, pues esa maldición va a continuar. ¿Por qué? Porque Satanás les está ofreciendo cosas que verdaderamente no son válidas. Les entrega No, un poder que la verdad ante el poder del Señor no es nada. no. Y créanme que Dios les está dando una oportunidad de Y no los va a librar arrepentirse. del infierno, Satanás. Así Al es. contrario, Ustedes están conscientes hacia dónde van. Entonces yo creo que es un tiempo para que se puedan arrepentir, para que verdaderamente prueben a Dios, esa es la pero que lo buena prueben, noticia, pero que lo que, prueben, que que vean la diferencia. al Dios que ellos sirven tiene un poder limitado, pero al Dios que nosotros servimos no tiene poder limitado. Es poderoso y grande, pero también es misericordioso y también Él les perdona y les ama y quiere que sus almas, ¿no? Dice que no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al Sí, arrepentimiento. amén, amén. Eliseo deshizo la maldición de Jericó y fue La, algo bien tremendo. la, la, este, yo creo que el ingrediente secreto de romper el pacto es el arrepentimiento, ¿no? Sí, definitivamente, cuando tú te arrepientes, te acercas al Señor, le abres tu corazón y permites que su sangre venga e Amén, interceda por ti, te amén. limpie, te queme, te purifique, Así es. Eso es se lo quema, único que lo puede se hacer. quema, porque Él hizo el pacto de pactos. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser Amén. salvos. De hecho, Jesucristo. los brujos saben, aún independientemente del nivel de poder que tengan o de rango que tengan, ellos saben que no hay un pacto superior a la sangre de Jesús. No hay algo que pueda superar la sangre de Jesús. Porque ellos mismos han experimentado que hay hombres que no pueden tocar. Amén, amén. Wow, Y- gloria a Dios. Amén. Observa, hay tres cosas importantes que Eliseo, ya voy a cerrar. Vamos a cerrar con Sí. esto. Eliseo instruyó para tres cosas al pueblo de Jericó para poder romperlo. Primero, instruyó que pusieran sal en una vasija nueva. Nueva. Luego, echó la sal en el manantial de las aguas. Y tercero, hizo un decreto de sanidad. Esto es un acto profético. ¿Y cuánta gente se burla de los actos proféticos? Ujú. Me desesperan porque dicen, ¿y eso qué es? Eso es brujería. No, estamos parándonos en una promesa. Este es un acto profético que Eliseo hizo para liberar. A esto, pues obviamente nos lleva a ver que verdaderamente Dios existe, Dios es real y Dios quiere pelear por nosotros. La vasija nueva era una declaración de que lo viejo había pasado y había una transición a lo nuevo. Se tenía que romper. Eso viene en Segunda de Reyes 2, 19 al 22, lo que Amén, tú estás diciendo. amén. Porque dice, los habitantes de la ciudad dijeron entonces a Eliseo, mira, la ciudad tiene una buena situación, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra estéril. Tráigame un tazón nuevo, con sal, respondió Eliseo. En cuanto le llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo, así dice el Señor, yo he purificado esta agua y nunca más causará muerte ni hará estéril la tierra. Desde entonces el agua quedó purificada, tal como lo había dicho Eliseo. Son los Amén. puntos que tú estás Sí, diciendo amén. ahorita. La sal era una declaración y petición del juicio contra la maldición que había Ujú. estado operando en Jericó. Y la declaración de sanidad, pues obviamente es porque Eliseo estaba operando judicialmente y estableciendo el juicio. Mi amor, que me gozo el saber que esa maldición en 500 años 550 años. lo que vino a ser Eliseo, Sí, o sea, lo que tremendo. vino a ser Dios, Amén. o sea, sin importar el tiempo, sin importar cuál haya sido el pacto, Dios lo destruye así. Sí. O sea, qué Y, hermoso Dios tenemos, poderoso, maravilloso, misericordioso. amén. Ay, Y me una de las gozo. cosas que podemos aprender en este día es de que todo pacto satánico se puede romper. Sí. Porque yo he escuchado testimonios de que los demonios le dicen, no, tú eres mío, hiciste un pacto conmigo. Mm. Ese pacto se rompe a través de la Amén, sangre de Jesús. amén, Ese pacto amén. queda nulo a Aleluya. través de la sangre de Santo su Jesús. nombre. Ese pacto queda inactivado Amén, por la sangre de amén. Jesús. Pero cuando tú rompes con ese pacto satánico o con esa ligadura, con ese ídolo y todo eso, tú tienes que renunciar a lo que ese ídolo te Sí, entregó. sí, Porque hay cosas que esos demonios te entregan.
Sí. ¿sí? Y tú los tienes que entregar para que estés limpio. Amén. Amén. El arrepentimiento es la base para que verdaderamente empecemos a caminar como tú lo dices, Sí. ¿verdad? Bajo cielos abiertos. Y yo Amén. creo que el día de hoy, mi amado hermano, te quedó muy claro esto. Yo creo que ahorita en este momento queremos hacer una oración especial precisamente para romper los poderes demoníacos ante el tribunal del Señor. Y yo sé que hay cosas que estás batallando, hay cosas que estás sufriendo, hay cosas que no te han salido bien. Tal vez por ahí hay un pacto y no te has dado cuenta. Tal vez hay un decreto en contra tuya, una maldición Sí. hablada, Así algo que es. por ahí te dijeron tus padres, Y, tus abuelos. y hay cosas, por ejemplo, yo en mi juventud yo decía, ¿por qué no puedo cambiar? Quiero cambiar, quiero ser una mejor hija. Y yo pues fui muy rebelde, ¿no? Y ahí es cuando somos como esclavos, ¿no? Sí, Y que no, con nuestras fuerzas no vamos a poder. O amén. sea, necesitamos un ser superior, Sí, amén. ¿verdad? Amén. Necesitamos a Jesucristo Necesitamos a para Jesús. poder lograr, ¿verdad? Vencer toda tentación, toda maldición, toda esclavitud, toda ligadura, todo pacto que haya sobre nuestras vidas. Necesitamos a Jesucristo. Definitivamente. Así que mi amado hermano, si tú estás poniendo atención en todo lo que hemos hablado en este podcast tan hermoso, yo creo que es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor, Sí. ¿no? Y ¿Qué que te sean parece? Sí, sinceros, que sean ¿no? Porque, sinceros. por ejemplo, en un tribunal dicen que hasta el culpable tiene derecho de un abogado, ¿no? Sí, ¿Y qué hace el abogado? Hace todo lo defenderlo posible hasta... por defenderlo sabiendo que es culpable. Exacto, Entonces, lo que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él de la manera más humilde y que podamos reconocer, porque Él no nos va a desechar. claro. Él quiere recibirnos, pero es necesario que nosotros reconozcamos. Y honestamente somos culpables. Sí, Honestamente somos sí, culpables y tenemos que reconocerlos. Hablamos sobre los libros, ¿verdad? Que hay un registro de nuestra vida. así Se es. les dio las citas bíblicas. Hay un libro donde está toda tu historia. No puedes evadir No, con una mentira, con una justificación, cuando ahí ya no hay están las palancas, cosas ahí no hay escritas. palencas. Amén. Cuando ya está escrito ahí. Es toda tu vida, toda tu historia. Podrás engañar a quien quieras, Sí, pero en tu libro está registrado todo esto. sí, Y escúchame, un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Hay una diferencia en cómo estar. Cuando tú caminas con Dios, vas a estar cara a cara con Él, pero para adorarlo, para decirle gracias, Señor, porque logré mi propósito, la asignación que me diste, Señor. Pude ganar, pude lograrlo y llegué y hoy te entrego mi corona. Pero hay otra parte donde vas a estar cara a cara con Él, pero no así, sino como no, juez, ahora para sí, lanzarte a lo que es el lago de sí. fuego. Pero por Pero haber despreciado, por ¿no? haber despreciado. Porque en realidad Dios, querido amigo que me escuchas, Él no nos desecha, Él no Ujú. nos desprecia. Cuando Él conoce, dice, aún todavía no sale la palabra de nuestra boca y Él ya sabe. No podemos engañarle, por eso debemos de ser sinceros, Sí, amén. con la mejor humildad que nosotros podamos tener, acercarnos a Él y reconocer realmente que nos hemos equivocado, que Amén. estamos en malos caminos, porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no sabemos, no conocemos tu condición, no conocemos si tú hiciste algún pacto, algo que te esté atando A una a enfermedad, una a algo. enfermedad. Así Sí, es. porque de repente a Sí, lo mejor puede ser que en tu casa se muevan cosas. ¿Por qué? Porque hubo sí, un pacto con brujos o un ritual, algo donde te sí, afectó sin que tú estuvieras involucrado, sí. ¿verdad? Así Y es. bueno, ¿qué les parece si cierran sus ojos y repiten esta oración conmigo, pero de una manera sincera? Es una oración para romper con los poderes demoníacos Solamente es una y guía. así es una Ajá. guía solamente. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás y di conmigo, al venir y pararme delante de tus tribunales, te pido, Señor, que cualquier pacto hecho con poderes demoníacos en mi línea de sangre sea anulado. Claramente declaro que no pertenezco a ellos.
He sido comprado con el precio de la sangre de Cristo, así que pertenezco a Jesús. Aleluya. Me arrepiento de cualquier actividad, ofrenda, cambio o intercambio que se haya hecho dentro de mi línea de sangre con poderes demoníacos. Pido perdón y que tu sangre, Jesús, hable por mí y revoque los resultados de esta actividad. Renuncio cualquier y toda lealtad a estos poderes. No quiero nada con ellos. También devuelvo cualquier beneficio que ellos digan que he adquirido como resultado de este pacto. Solo quiero lo que viene de Jesús y mi unión con Él en mi vida. Solo Él es mi fuente, proveedor, protector, libertador y salvador. Solo Él es mi lealtad y mi fidelidad. Que todo otro pacto con el poder de las tinieblas sea revocado y anulado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, créeme que se anularon todos esos pactos y Amén. todos esos decretos de muerte Amén. que estaban tal vez sobre tu vida, sobre tu familia. Pero si lo hiciste de todo corazón y Sí. te arrepentiste genuinamente. Si tú observas, estamos llevando estos podcasts de una manera tipo de charla Sí. con el propósito de ser de bendición para tu vida. Queremos llegar a ti. Por eso te pedimos que le des like a este video y que lo compartas con aquellos que verdaderamente necesitan una palabra como esta, porque tal vez están pasando por una situación complicada. Así Tal es. vez no saben cómo defenderse. Así Y estos es. son herramientas para que ellos Sí. puedan, Y que dejen obviamente, que Jesús los defienda, ¿no? sí, Si hicieron esta oración, crean que ahora ellos no están solos, ¿verdad? amén. Y si no tienes dónde congregarte, recuerda que nos ubicamos en La Labor Nayarit, aquí en el Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Tú nos encuentras a través de Google Maps, así como tal cual nos encuentras Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Yo sé que este podcast ha sido de gran bendición, por eso te pedimos que lo compartas. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete a nuestro canal, síguenos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram y a través también de TikTok. Amén. Mamá de Aleluya. esposa, vamos a despedirnos. No, pues como siempre es un gusto el poder estar aquí. Créanme que yo también aprendo mucho, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, porque uno nunca, no deja de aprender. Y qué mejor, ¿verdad? En compañía de ustedes que nos permiten, ¿verdad? Entrar a sus hogares, entrar a aquellos lugares donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por estar ahí atentos a estar viendo los podcasts y espero con todo mi corazón que haya sido de bendición. Si aún te siguen dudas, si aún a lo mejor no tienes, no pudimos contestar, ¿verdad? Aquellas preguntas, aquellas dudas que tienes. No dudes, ¿verdad?, en contactarnos con nosotros. Usa el chat Amén. de aquí del video y mándanos un mensaje Sí, también. O bien, ahí aparece también el número de teléfono, mándanos un WhatsApp para poder ponernos en contacto contigo, sí. ¿verdad? Y es importante que manden el mensajito a WhatsApp, ¿verdad? Sí, Porque a veces no se conoce el número y ya por WhatsApp, pues ya sabemos que directamente con alguna necesidad, ¿verdad? amén, amén. Y bueno, sin más, pues nos despedimos. Sí. Y bueno, solamente decirles que tengan un excelente día. Si nos están viendo de día, una bendecida noche. Si nos están viendo de noche, y nos vemos en el siguiente podcast. Amén. Así es. La próxima semana, si Dios nos lo permite. Amén. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Dios me los Un bendiga. abrazo. Un abrazo.